A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. No hay democracia sin verdaderos partidos políticos. En la cancha que se llama democracia, hay unos equipos que deben jugar un rol fundamental e irreemplazable. Esos equipos son los partidos políticos que ciertamente, de la mano de una sociedad civil educada, responsable y activa, deben constituirse en la columna vertebral de un sistema democrático eficaz. El partido político es un intermediario fundamental en su tarea de conocer, estudiar, entender y construir espacios para la solución de la multiplicidad de problemas sociales. Mi invitado de esta noche es el doctor Francisco Rocha Romero, respetado periodista profesional, ex director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos, analista político y ante todo un ciudadano responsable. Bienvenido, Francisco. ¿Cuál es su apreciación del panorama de esta policrisis en la que se debate nuestro país? Gracias, Patricio. Buenas noches. Primero, yo siempre saludo que profesionales de la categoría de usted, con militancia, con una estructura de pensamiento, le vuelvan a brindar al país Gracias, esta Francisco. posibilidad de diálogo y de ya solo es hecho de ese interés, se agradece. Y así es que muchas gracias. Y además de la invitación. A ver, el Ecuador y el mundo, pero sobre todo el Ecuador, está viviendo una crisis de pensamiento. Mientras en la globalidad, digamos, se debate casi lo que pasaba en la Edad Media entre cristianos y musulmanes, solo que ahora esto que Occidente avanzó y la democracia, digamos, logró cristalizarse, incluso recogiendo la República de Platón, ¿no? Todo eso nos lleva a que la democracia de Occidente y el pensamiento tiene que ver con el respeto al ciudadano. Sin duda, y la democracia debe tener efectivas, eficaces soluciones a los problemas y demandas sociales, si no, es una democracia vacía. Y no solo vacía, es casi una estafa. Y entonces, claro, la democracia necesita estructura, necesita pensamiento, y para eso necesita organizaciones políticas. Aquí los llamamos partidos políticos como se han llamado en otras partes. Pero hay gente que usa la democracia para instalarse en el poder y no cree en la democracia. Y esa es una gran debilidad. ¿Por qué los partidos políticos son indispensables, Patricio? Primero, porque son una especie de tanque de pensamiento, porque definen las posturas sobre los problemas del país, de América, del mundo en general, estudia eso. O sea, la democracia es algo que hay que darse el trabajo de construirla. Pero adicionalmente tiene, además de ese tanque de pensamiento, tiene una carrera política. Sin duda. Y mi invitado de esta noche, el doctor Francisco Rocha Romero, también militó en un partido político, en la Democracia Popular, donde existía precisamente esos tanques de pensamiento, escuelas de capacitación y una verdadera carrera para entender primero la sociedad, para plantear una estructura programática de solución local y nacional. Es decir, no eran simples membretes electorales. No. ¿Cómo fue su experiencia en esa militancia? Yo diría de la mejor. Podría decir, no me fue bien y por lo tanto hay que denostar a los partidos políticos. No, perdimos la dirigencia y en esa confrontación quizá
por esta falta que tenemos a veces de ceder o de admitir que hay. O de dialogar. Grupos. Quizá sí, el diálogo es mucho más importante que esto de poder, más que tolerar, es dialogar. Pasó lo que le pasó a la izquierda democrática entre Borja y Vaca, nos pasó en la ADP entre Hurtado y Trujillo. Con la diferencia que en la ID se procesó en urnas internas y se logró salir adelante fortaleciendo un sistema democrático interno efectivo. En la ADP teníamos el mismo modelo de tener una democracia interna. ¿Qué es lo que realmente nos pasó? Es que en un momento dado teníamos 63 votos, entre comillas, los trujillistas, 59 el grupo de Osvaldo Hurtado y 5 votos el general Vargas. Esos 5 votos inclinaba. Sí, eso realmente dio contra el piso el modelo interno. Estamos hablando de René Vargas Paz. Sí, en el año 91 además. Bueno, como consecuencia de eso, terminamos expulsados de la ADP porque no íbamos a dejarnos. Sin embargo, el partido, doctor Rocha dice que fue una experiencia rica y eso es muy interesante. Francisco, ¿cómo ve usted al Ecuador de estos días, sumido en una gigantesca crisis económica, social, política, moral? Y ahora, en el primer lugar, está sin duda la inseguridad, pero los apagones están poniendo en contra de la pared a un país que ya se ve inviable. ¿Cómo ve el periodista y el ciudadano la dimensión de esta crisis y qué salidas podemos encontrar? A ver, primero es casi tenemos en el Ecuador que reinventarnos la democracia. Eso significa que hay que trabajar para tener organizaciones políticas, o sea, ¿cómo lo hacemos? Partidos políticos con la voluntad de los que quieren hacer política. Además de la voluntad, recordemos que Montecristi fue la que demolió un sistema de partidos políticos. Hay que cambiar eso. El código de la democracia es una gran trampa, no solo porque crea estos 286 membretes, y casi diríamos están exterminados los partidos políticos. El código de la democracia es la trampa. Es una trampa que le sirve a la Constitución para dañar la estructura política. ¿En dónde se forman los jóvenes para hacer política? Para que quieran ser concejales, que quieran ser alcaldes, prefectos, asambleístas, que puedan optar por la función pública en virtud de un programa de gobierno en los partidos políticos. ¿Cómo no? Porque si no llegan a la presidencia y hasta un mes después no nombran ministros, porque no tienen. Fíjese usted, Patricio, yo siempre les recuerdo, aquel que quiera llegar al gobierno necesita entre 2.800 y 3.000 personas. Sin duda, de alto nivel. De alto nivel, porque van a ser los representantes de ese gobierno en todo el país. Tiene ministros, viceministros, hay gobernantes que no logran 20 personas. En los últimos, yo les he dicho, o sea, ahora debemos como obligación preguntar a los candidatos cuál es su mínimo equipo de gobierno. Buenos, los que sean, ¿cuál es? Para saber por dónde caminan. Porque de alguna manera cuando uno conoce a las personas dice, estas son las propuestas que puede traer. Y Francisco, ¿es factible habilitar una carrera política? Y le pregunto esto porque en la experiencia personal, y dispénseme que haga una mención en primera persona, pues yo tuve la posibilidad de ser un dirigente tanto provincial como nacional de la izquierda democrática. Fui concejal de Quito, consejero provincial. Fíjese que iba elevando en la opción de escalones a nivel democrático y en las urnas, hasta llegar a ser diputado de Pichincha y presidir la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, yo tengo una experiencia de una carrera que le va formando a la persona y le va dando una serie de instrumentos que le va a servir a la hora de ejercer un cargo público. Le sirve a usted y le sirve al país. Sin duda. Al mismo tiempo le sirve a la organización política. Claro, hay jóvenes que se lanzan a la presidencia de la República para después buscar la alcaldía, pero no han pasado por ser concejales, no saben lo que es la administración estimado pública. Francisco, ahora se hace política a partir de denostar a la política. Es decir, están en la arena política diciendo, yo no soy político. Claro. La política prácticamente tiene un hedor que no va cerca de mí,
participación y yo hago distancia con la política. Eso es inviable, eso es antiético. No solo que es inviable, es inmoral. Antiético no es inmoral, porque quieren dedicarse a algo de lo que al principio parecería tienen vergüenza. No, lo que tienen es falta de capacitación política, falta de formación. Todo aquel que dice vengo a correr en política, pero no soy político como gran membrete, ya nos vendieron esa idea, justamente para destruir las carreras políticas, Aquí para el doctor destruir Rocha la organización. Romero nos está dando una pista muy clara, está encendiendo un faro para que los ciudadanos tengamos el cuidado necesario de establecer con precisión quiénes son los que tratan de engañarnos, quiénes son los que con una práctica inmoral, ha dicho Francisco, pues dicen no ser políticos para pretender, lejos de la política, hacer un ejercicio de sus propios intereses. Patricio, es que cuando nos dicen no soy político, como membrete, y ya hace casi 20 años, un señor se presentó de candidato y dijo que no tenía candidatos a la asamblea y que él no era político, que era cualquier cosa menos político, casi un arcángel que venía a salvar el país. Pero yo me pregunto y les digo a los ciudadanos, si no es político de carrera, si no ha hecho un esfuerzo por entenderle a la sociedad, por darles respuestas, ¿qué será, un iluminado el que llega? No. Entonces, frente a esos farsantes que dicen no ser políticos son los y quieren... populistas mesías que pretenden ser portadores de varas mágicas, y en el caso del Ecuador con un ejercicio irresponsable, apartado totalmente de la moral, cleptómano, de 10 años dejaron destrozando las bases de la democracia. Es que ese es el mayor problema, Patricio. Como no creen en la democracia, la destruyen, pero se instalan en el poder. Y no les importa si hay que ir con ISIS, con Hamas, con Podemos, con Maduro, con Ortega, con las viejas huestes de los Castro. No les importa. Porque como son la estructura que les defiende internacionalmente, y a eso se han sometido algunos organismos internacionales. Entonces, esto se refleja en el Ecuador. El denostar sobre nuestro país. Este es un país riquísimo, que tiene salidas. No es verdad que nos estemos hundiendo, estamos mal. Y cuando nos dicen la política es corrupta, lo que hay que decirles, no, hay políticos o hay gente que usa la política y que la corrompe permanentemente para denostar sobre ella. ¿Cómo no? Yo he visto varias intervenciones públicas del doctor Rocha Romero y estoy plenamente de acuerdo con algunos elementos que él ha planteado al Ecuador, que coincide perfectamente con lo que yo he venido sosteniendo. Considero, Francisco, igual usted, que solamente con un acuerdo nacional sobre la base de pocos puntos, temas de seguridad, temas de trabajo, temas que tengan que ver una seguridad integral que incluya la seguridad también eléctrica en el Ecuador, la seguridad energética en el Ecuador, la seguridad social en el Ecuador. Si no tenemos un acuerdo nacional, un acuerdo que se llame Ecuador, yo veo inviable una salida. A ver, está claro que entre el 18 y el 22%, variando dependiendo de cómo están, hay una fuerza política que si visualizaría el Ecuador y nos ayudara en el debate, sería un gran aporte. Pero ¿cómo rompemos ese Patricio, hielo y cómo ese logramos 18 un o diálogo? 20% nos tiene atrapados? Porque estamos pensando, ¿y si con ese llegan y nos ganan? Bueno, hay un 78 o 80% que necesita ponerse de acuerdo. Con ese 20 no vamos a ponernos de acuerdo. ¿Usted cree que porque porque hay que claudicar. Y cuando uno llega a acuerdos, un acuerdo con claudicación no es acuerdo, Patricio. No hay cómo es llegar sometimiento. A acuerdos con fanáticos, ¿verdad? No hay cómo. ¿Ya? Es como que Israel quisiera ponerse de acuerdo con Hamas o ISIS. No hay cómo. Ya. Entonces, ese 78%, ese es el que tiene gran que ponerse mayoría de acuerdo. tiene la obligación de construir sentarse y una dialogar. propuesta nacional. Pero aquí, ¿cuál es el rol de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación? ¿Cómo lograr una jornada nacional que permita empujar a la clase política para sentarse en una mesa y pensarle al Ecuador posible? A ver, primero la academia tiene que volver
a interesarse por el país. Está muda. La anularon. No, la anularon, porque como manejaban los recursos, la universidad, incluidos los estudiantes, los anularon. No se olvide usted que decidían qué carreras se necesitan, entre comillas, para desarrollar el país. ¿Y qué tiene que estudiar usted? No, ¿qué es lo que yo quiero? Exacto, no es lo que mi aspiración en último el de los Estado casos dice que el señor Rocha tiene que sirve ser para veterinario, ya está. punto. Sí. Y a lo mejor para tratarles a ellos sería bueno, claro. Pero no es necesariamente así. Pero Patricio, ¿qué es lo importante aquí? Tenemos que recuperar el ejercicio de la ciudadanía. Y el ejercicio de la ciudadanía... ¿Qué es esto de recuperar el ejercicio de la ciudadanía? Es que la ciudadanía vuelve a interesarse en los problemas del Ecuador, que los estudiantes vuelvan a tratar los problemas del Ecuador, que los profesores vuelvan a hacer eso. ¿No estamos, Francisco, viviendo un sistema exacerbado del individualismo? Sí. ¿De mi metro cuadrado? ¿De no interesarme por lo que le pase al de al lado y peor a los del barrio y peor a mi ciudad o al país? ¿Cómo sacudimos a una sociedad que está alejada de una realidad que tiene que ver con la construcción de un operativo que empuje hacia un plan Ecuador que nos permita salir a todos adelante? Mientras haya políticos que le dicen no se preocupe usted, tenemos la solución, vamos a arreglarlo, y no nos cuentan cómo, y cada vez empeoran al país, y no nos preocupemos porque lo empeoran, entonces eso se vuelve inviable. Pero no, yo creo que si a la juventud, que no es verdad eso que es del futuro, no, son la realidad de hoy. Los jóvenes, si no se preparan, si no están en competencia, si no visualizan algo que les ilumine la vida en el resto, no van a tener salidas. Pero lo grave que tenemos es una juventud llena de títulos y cartones de muy buen nivel, pero que no consiguen trabajo. Entonces es una situación compleja. ¿Qué hicieron? Alargaron la educación. En mi época, por lo menos, haber terminado una carrera era ya. O sea, ser bachiller ya era bueno. Y le habilitaba. Entonces, ahora, para que tengan algo más que hacer, les hemos alargado las carreras. Usted ve que ya no son abogados, digamos, ya no son doctores, son abogados. Y tienen que hacer un posgrado de maestría y otro para el doctorado. Y entonces, de 8 años que eran, no, de 6 años, de 8 es en medicina, de 6 años que era la carrera, pasó a ser de 8. Y en algunos casos hasta de 10. ¿Para qué? Para que recién culminado eso, incluso puedan salir de las casas. Así es. O sea, nos han inhabilitado. Retomando el tema del país posible, Francisco Rocha Romero cree que sí hay una viabilidad. Sí, hay una. Y lo que sí les invito a los ciudadanos es que de estos ciudadanos que no sé cuántos al final van a quedar como candidatos a la presidencia, todavía hay esa vieja manipulación en lo que ahora se llama Consejo Nacional Electoral, que antes era el tribunal, y tiene usted un tribunal contencioso electoral de vergüenza que deberíamos... O sea, todo se organizó para el manejo, para manipular todo. Para la manipulación entonces, desde el poder. ¿Qué pasa? Debemos ubicar entonces de esto, no como se suele decir, Patricio, el mal menor, no, o sea, dejémonos de escoger el mal menor, escojamos lo mejor de lo que hay. O sea, ya solo con la propuesta ya cambiamos a positivo, lo mejor de lo que hay y qué hacemos para ayudar, que eso de lo mejor de lo que hay. Lo mejor de lo que hay electoralmente, Francisco. La formación, la estructura. Debemos, y por eso le decía, nombre y apellido yo, de las 16 papeletas presidenciales, ¿qué es lo mejor que tenemos? Verá, y hay 4 grupos. Sin lugar a duda está el presidente, que ya puede haber organizado en más o menos. El populismo con su candidato, claro. O sea, el correísmo, que puede ser cualquiera el candidato, no tienen ellos la votación, en este caso es la señora González, pero tiene usted después una persona como Henry Cucalón, que habiendo hecho una carrera política, porque ha hecho una carrera más o menos parecida a la suya, Patricio, él culmina siendo candidato, es verdad que no en el Partido Social Cristiano, porque confronta al interior. Pero es un elemento respetable, sin duda. Y tiene gran formación. Después está otro tipo de populismo que puede estar, no hay que olvidarnos, el señor Topic llegó tercero en las últimas elecciones. Luego tiene usted 2 candidatos, el señor Kronfle,
que era presidente de la Asamblea, y el señor que es del Movimiento Popular Democrático y ahora Unidad Popular, el señor Escala. Kronfle y Escala son una demostración de militancia, o sea, no vamos a ningún lado, pero aquí estamos y queremos mantener la estructura. Es lamentable que se está mal utilizando las encuestas como elementos de promoción y de campaña electoral, cuando sabemos que son elementos técnicos que les sirven a las candidaturas, a los cuartos de guerra de los distintos grupos para hacer las correcciones del caso, punto. Pero se las usa en campaña electoral y se está vendiendo la idea de que están tres en las líneas de posibilidad de mayor aceptación, donde está sin duda el presidente de la República, está la señora González, que como usted lo ha dicho con claridad puede ser cualquiera, está el populismo. Luego, Topic, con un poquito de diferencia, también se encuentra. Todavía no le leo claramente, seguramente va a desarrollar en campaña porque es un hombre talentoso, Henry Cucalón, pero los demás constituyen un grupo que no van a tener más allá de 3, 2 puntos, no más. Patricio, las encuestas, siendo una fotografía del momento, en un sitio determinado, sirven para eso, para planificar. Algunos las usan, dependiendo de dónde están, para publicitarse. Y cuando no están, dicen que son compradas, denostan de las... Así son los populistas. Y también tienen encuestadores propios. Claro. Pero además, ese es otro tema que vale la pena analizar, los encuestadores propios. Hay unos estrategas inmorales. Que le hacen un tremendo daño a la democracia, sin duda. Son parte de los que han destruido la democracia. No les importa cómo llegar. Y también algunos medios de comunicación que tienen pauta directamente ligada con determinados sectores. Y hay algo que no hemos topado y que estamos llegando a la parte final del programa. No se ha hecho en el Ecuador control de gasto electoral y las narcomafias pueden influir de manera tremendamente grave en la política. Vea, no solo que no se ha hecho, sino lo poco que se hace, que es la plata que el Estado les da, no se controla bien y les pagan 1 o 2 años después de la campaña. Eso es otro fraude. Hay que aprender a administrar mejor los recursos para las organizaciones políticas. Yo, a diferencia incluso de lo que plantea el presidente, creo que las organizaciones deben tener recursos que los ciudadanos le entreguen. ¿Para qué? Para que formen la dirigencia. Y utilizando adecuadamente esos recursos. Pero claro, esta noche el doctor Francisco Rocha Romero nos ha dado su criterio valioso en el sentido de que el Ecuador es viable, que hay que escoger a lo mejor, que hay que buscar sentarse en una mesa para estructurar un proyecto Ecuador. En el último minuto del programa le dejo con un mensaje final. Gracias, Patricio. No solo que el debate que usted nos propone hay que hacerlo, el Ecuador tiene salidas, tiene propuestas, no van a ser fáciles, porque no se puede pedir que 20 años de manipulación populista esto tenga un resultado. Hay que defender la democracia, hay que estructurar organizaciones fuertes y representativas, y la ciudadanía tiene la obligación, ahora sí, de escoger lo mejor. ¿De qué? De lo que hay. Tenemos que reconstruir con lo que hay. El talento y la experiencia de Francisco Rocha Romero. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en YouTube. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,